Marea alta. Le damos la bienvenida otra vez a este espacio Marea Alta, a el poeta Amable Mejía, cumpliendo con su promesa de que venía a hablar de los Paquitos. Mucha gente de mi generación no lo conocen como Paquito, lo conocen como cómic. Pero quiero aclarar que el cómic tiene más de 100 y pico de años ya que el cómic americano que se hizo. Más que las narraciones gráficas de los mexicanos, ¿no? Desde el 1950 ellos comenzaron a hacer su propia narración de sus propias historias, de sus personajes, el vaquero, Paquín, Memín. Sus personajes que Sí, eran parte de la vida cotidiana de ellos. se quedaron con la estructura. No, ellos representaban, tú ves, firma de la gran editora norteamericana. Sí, ellos compraban la franquicia, ¿no? Sí, compraban la franquicia y recreaban historias parecidas, uno de acuerdo al interés de que en ese momento lo que traducían y la adaptaban en México a Latinoamérica, principalmente al mercado mexicano. Entonces, eran las mismas historias, pero adaptadas. Supongo yo. La realidad social de cada pueblo, de cada nación, o los intereses que cada quien quería publicitar por ahí también, porque detrás de todo eso hay unos intereses sociales de manipulación también de un colectivo. ¿Cuáles intereses? Es preferible mejor hablar lo que significó en un momento dado para una generación Sí. del 50 y posterior el Paquito. Mucha gente nos vimos envueltos en eso principalmente de manera urbana, por naturaleza de una introducción, si se puede decir, a la literatura, dependiendo del tipo de Paquito. Tú ves lo que significó. Desconozco el año en que empezó aquí a circular el Paquito traído de México, pienso yo, pero partiendo de algunas ediciones que hay aquí, antiguas, por ejemplo de Tarzán, ¿me puede mostrar? Sí, vamos a mostrar. Por ejemplo de Tarzán, del 55, Superman del 61, Archie del 57. Estamos hablando del otro siglo. Sí, hace mucho. Hace mucho. A mediados del siglo. Miren la gráfica y así. Y dentro. Tom y Jerry del 55 también, esta edición, comprada en la República Dominicana. No por mí, por supuesto. Ahí está. Ese Tarzán. Superman ahora. Ese era Lex Luthor, ese gigante. No sé. No, ese no es, ese es Jaime, un periodista. ¿Y por qué Superman está pequeño? No, porque la historia trata de muchos Supermanes chiquititos. Ese es mi favorito, Superman. Extraterrestre. Archie es muy famoso, Archie. Hay muchos fans de Archie. Ay, sí. Mira, Roy Roger. Bueno, esa ya es de la época de mi papá. Roy Roger es de esta edición es del 59. Ay, sí. Tiene 60 añitos. Él iba hablando de eso. De Roy Roger. Todas las que hemos presentado son personajes norteamericanos. Son historietas de origen norteamericano. La vaquerada.
como le decían los viejos. No, porque habían también una novelita de vaquero. Y esa no tenían ilustración, esa nada más eran textos. No, sí, esas son de la década del 60 o 70. Esas venían principalmente de España y de México. Sí, en España O- en España y en Estados Unidos. Otra norteamericana, Daniel el Travieso, que han hecho películas recientes. Esta edición es del 58. Del 58. Sí, todas son de esa fecha. Daniel el Travieso, papá. Hay Sí. muchos fans también de Daniel el Travieso. Sí, han hecho Hay mucha películas. gente que lo conoce nomás por la película, ¿no? Sí. Habían línea editorial que después llevaban grandes novelas de la literatura universal a Paquito, vamos a llamarle así. Esto es un ejemplo de Los conspiradores de Alejandro Dumas. Y también se buscaba Médico y el doctor Quindare, que era una serie que se pasaba en Estados Unidos y se pues llevó a Paquito. El doctor Quindare. O sea que todas las series que se están haciendo ahora Son de ahí. tienen su historia, mira. Son de ahí. Este me parece que es inglés. No sé si será, pero venía de Estados Unidos, no de Inglaterra. Búscale la portada. Bueno, Y por último, en una primera fase, es de El caballo que habla, que se han hecho películas. también tiene su película. Eso, El caballo que habla. Había Lassie, yo tengo de Lassie, no traje. Ahí, Lassie. Lassie dejó una serie, una película. Sí, Lassie, Rin Tin Tin. De ciencia Rin ficción, Tin Tin. ¿verdad? Sí, no, eso es de un caballo que habla, que Caballo tiene su que propia historia, sí. Pues si hablan la gente, los caballos tienen derecho a hablar también. Bueno, Entonces, esto llega aquí. ¿En qué año y qué está pasando en la República Dominicana cuando estos paquitos están aquí? yo supongo que los Paquitos, quien distribuía los Paquitos aquí era la librería Mengual, hasta donde tengo entendido. Que reiteré en un programa anterior, siendo un niño yo apenas de 10 años, bajaba al Conde número 40, todavía creo que me acuerdo del teléfono, y eso hace todos los años del mundo. Bajaba ahí a comprar 10 o 15 pesos de Paquito, y tenía un puesto de Paquito en la parte alta, y lo vendía en un burro que se llamaba, ahí tenía yo un puesto de Paquito. Estoy hablando todos los años. Hay que explicarlo con un burro. Desde el Un otro burro programa. es donde que también servía para vender billetes y quinielas, donde se abrían los billetes y quinielas y la persona andaba para arriba y para abajo con él, debajo del brazo. Pero los Paquitos llegaron aquí y es posible que al momento de fundarse en la década de los 50, la librería Mengual, que era la distribuidora de todas las revistas de la época, de todo tipo de revistas, en ese sentido. Y los Paquitos formaron parte de eso. Entonces, si estos Paquitos compraron alguno en La Vega, aquí en Santo Domingo, en la antigüedad, en lo que lo compraron originalmente personas, eso uno lo consiguió posteriormente, era por eso. Entonces, llegaron en plena dictadura. La dictadura parece que en una revista y de América Latina entera llegaban muchas revistas de todo tipo. No significaba ningún peligro para la dictadura desde el punto de vista ideológico ni nada de eso, porque de por sí los Paquitos buscaban era transculturizar, utilizando un término para la época. Pero toda una generación de personas que nos iniciamos con la lectura de Paquito. Como quien dice, aprendimos y nos iniciamos lo imaginario, comenzó con la lectura de Paquitos. Con la narración gráfica, como se le llamaba antes. Revistas. Y las editoriales variaban de acuerdo a los mismos negocios, a lo que cambiaba de dueño, quizá en México, en ese sentido. Por ejemplo, Tom y Jerry del 50 y pico era de una revista SEAT, eso es una institución director de Novaro. Novaro tenía, después pasó Organización Novaro, que abarcaba casi todos los paquetes que se distribuían aquí. Todos. Ellos eran como un monopolio.
que también editaba libros de diferentes cosas. En el Sí, mismo porque medio. había un movimiento de los Paquitos, todo el mundo, cuando llegaba el último Paquito, No, eso llegaba quincenal. quincenal, Quincenal. todo el mundo estaba detrás de ese Paquito. Y eso costaba 5 centavos, 5 cheles. Y era limitado. No, eso traían. Yo me imagino que eso venían en barco y eso llegaban por cantidades industriales. Ok. Eso. Y quien complicó la lectura de los Paquitos y le dio la dimensión que tenía fue a partir de la Revolución Cubana. Explíquese. No, la Revolución Cubana trajo como un despertar social de pensamiento, ya que todo lo que venía de Estados Unidos en el fondo no era bueno, sino que te quería transculturizar, te quería convertir en lo que ellos eran, pero sin los modos de producción de ellos, por supuesto. Claro. Entonces se empezó a estudiar. La etapa clave para el estudio de todo eso fue en los 70. 8.000 autores. La Guerra Fría, ¿no? Sí, la Guerra Fría de a partir de la Segunda Guerra Mundial, Sí. pero en la década de los 50 y 60. Entonces, posguerra. Es la posguerra, que es una especie de Guerra Fría, fue la Guerra Fría. Entonces, los Paquitos de eso, pero principalmente además lo de Disney, el Pato Donald, más Pato, todos esos muñequitos. Los hermanos Warner. Porque Pacto lo que hablaba era de dinero y de Sí, poder nada más. adquisitivo. Era como una especie de Rockefeller, era Pacto. Más o menos. Los hermanos Warner, que No, los hermanos Warner son principalmente productores. Eso es una industria cinematográfica de la época. Sí, pero hacían historietas. Esa gente hacían de todo, pero no la historieta en el sentido de esta. Es No, posiblemente, pero es posible que ellos tuvieran una rama editorial, cosa que yo desconozco totalmente. Sino que en México lo que se representaba firma, compraban los derechos y pagaban una franquicia. Y allá ellos hacían lo que ellos querían y la reproducían. Porque por más que se quiera, la historieta que ellos enviaban, Sí. por ejemplo, aquí dice el permiso, por ejemplo. Permiso por tal cosa. Esto era una revista que pagaban de impuestos y todo en México. Y el pueblo mexicano se nutría de eso, porque Sí. también la utilizaban para educar en la salud, en la educación, muchísimas cosas más. Tengo algunas que son para vacuna, una campaña determinada de vacunación, hacía un Paquito. Y a partir de ahí Claro. se introducía. Porque también las personas que no sabían leer y escribir se deleitaban con la imagen y Sí. entendían parte de la historia, quizá no el diálogo, pero le daban su propio diálogo a partir de la imagen que ellos estuvieran viendo. El padre del cómic en Estados Unidos, que se llama, el apellido es Inslee se llamaba. Él fue que hizo la técnica de cómo graficar las emociones internas a través de la anatomía gráfica del Paquito. Claro, eso es lo que le llaman la... Tú podrías saber qué está diciendo sin tener que leer. El problema de la imagen, una imagen más poderosa, tan poderosa como una palabra, es tan tal que ahora todo es visual. Todo es imagen. Entonces, es eso, pero uno reinterpretar un fenómeno como ese, que también tuvo su crisis y tuvo... su época de oro también. No, todo tiene su época de oro y su crisis. Pero imagínate aquí, el teléfono, se veía ring, entonces tú sabes... Onomatopeya, sí. La onomatopeya y tú veías graficado esa onomatopeya. El Nacho, el libro escrita. Nacho. No, ese es posterior. Hay otra función, aunque tenga imagen. Okay. No tiene más imagen en movimiento. No, Tiene era imágenes fijas alfabetizar. Sí. Eso, casi todo eso. Pero en esto que tienen imagen en movimiento, eso, historia amorosa, grandes novelas llevadas al Paquito, hay toda una... Grande novela clásica, ¿no? Sí, y cuentos infantiles. O Aventura de Sí. la vida real, por ejemplo. Caperucita Roja, miren un Caperucita Roja. Sí, Caperucita de los 50. Roja. Por ejemplo. Déjame enseñarle Caperucita Roja a los tigres. Y Aventura de la vida real también, 50. Sí.
Pero también decíamos, vamos a poner, los sentidos, cómo juegan los sentidos. Tú vienes por la vista, pero también te están reflejando por la vista el sonido, ring, pero también el olor, porque habían las onomatopeyas y esa forma de graficar lo que se estaba sintiendo, como si se estaba sintiendo frío, si no estaba, guácala, scratch. Sí, Uf, todo era clean, sí, sonidos guturales. flash, Sí, o un golpe, pum. pum, Entonces, un balazo, bam. bang. Esto, que ha sobrevivido. Entonces, eso sí, es para la cinematografía. Y para los muñequitos con menos violencia. Por ejemplo, los muñequitos Tom y Jerry de los 60, todos son onomatopeyas de violencia. Porque uno tratándose de comer al otro. Lo que sí, por ejemplo... Sí, era para adultos eso, en verdad. Pero realmente tiene un metamensaje muy grande, Tom y Jerry. Indudablemente. Porque Sí, el pueblo... aquí hay un Tom y Jerry de la época, por ejemplo. Déjame ver si aparece por aquí. Lo importante de eso es que toda persona que le interesaba la lectura, el comienzo que tenía no eran los libros. Sal y pimienta. Sí. Ese era dos muchachitos que no entendían a los humanos y ellos hablaban entre ellos mismos. Ese es un clásico, sal y pimienta. Mira Tom y Jerry. aquí. Tom y Jerry. Ese no entendían a los humanos, ¿cómo así? Ellos eran dos niños como que dice recién nacidos que caminaban, que no hablaban el lenguaje humano, pero ellos tenían su propio lenguaje y toda la maldad del mundo Lo hacían la ellos. hacían ellos a partir de eso y comprendían. Como los niños del maíz. No sé de qué me habla, pero vamos a decir que sí. Yo lo que sé que eran sal y pimienta. ¿Eran extraterrestres? No, extraterrestres, dos niños normales. Lo importante es que a partir de ahí uno se interesaba por la lectura. Bueno, muchos degeneramos en leer libros con más serio, con otro tipo de cosas, mucho, hasta la escritura. Entonces, por ejemplo, yo que me leía siendo un niño, 10 años, 11, esos paquitos, empezaba a imaginarme historia en mi cabeza. De ahí quizás surgió el posible escritor que un día sería o que garabatea la página en blanco y surgían muchísimas cosas, pero pues, habían personas que nunca se desprendieron de ese tipo de lectura. Entonces, hay personas que nunca se desprendieron y se quedaron lectores de ellos siendo adultos. Como la de la novelita de vaquero. Sí, pero Y también las rosas. También habían una novelita rosa. entonces hay personas que nunca, no dejan de nada en escritores ni nada, simple y llanamente mantuvieron esos hábitos. Esos hábitos de comprarlo y en la misma medida que se... Claro, porque es un arte relativamente nuevo. Bueno, nuevo No hay en el momento en que ellos lo leían para ellos. Entonces, por ejemplo, el Paquito entró en crisis aquí después de que México entró en una crisis en la década de los 60. En la plaza, ¿cómo se llama? Tlatelolco, una cuestión más así. En una crisis que entró de político. En México entró en una crisis editorial. El Paquito de ser de este tamaño pasó a ser el del tamaño de este Memín, que es del 85. Y los mismos lectores, los jóvenes que todavía mantenían eso, consideraron eso como una traición. Y dejaron de comprarlo. Ya Memín pasa a ser una serie. Memín, que uno esperaba el número 1, el número 2. Una serie de aventuras. Una serie de aventuras. Como otro, como Calimán. Como Calimán. Uno que Calimán también tenía un programa en radio que todo el mundo se hacía un toque de queda. Sí. La radionovela que existía. Otro Paquito Samurái, una contraportada. Esa también fue una serie. Era un tipo que se va para Japón y se vuelve un samurái para allá. Esa es una serie. Sí, mira, aquí está Samurai, pero nada más puede poner esa parte, tú ves, porque la otra parte, ese es como el anunciando dentro de Memín, anunciando Samurai. La contraportada. La contraportada. José. O sea, la contraportada de atrás, esa, sí. Ajá. ¿Es el samurái? Sí, Ese es Samurai. Y un rubio, señor.
Sí, tenía que ser rubio porque no es europeo. No, ese es Memín. Ese Memín. Es un mensaje ahí donde... No, ese era el Paquito que venía de la próxima colección. Memín, ese es una colección diferente. Memín, una que colección es del 85. que es el 85, pero ya está tratando también el problema del racismo, el problema también de las clases sociales, la pobreza, la marginalidad. Un morenito, amigo del rico, del pobre. Ajá. Y toda la aventura de una mujer que era sirvienta. Sí, está tratando todos los problemas de las clases sociales y del maltrato. Eso es lo que hace Memín, eso es lo que hace famoso a Memín. ¿De dónde viene? Come coco, ese morenito. No simplemente eso. eso. No come coco, no es una expresión es el tratamiento psicológico y sociológico de cómo se trata a las personas de color. Sí. ¿Entiendes? En un país donde que no es de color. Que no es de color. Que no hay prieto, como que en México aquí no Sí, tiene prieto. bueno, pero que yo creo que esto es México o Colombia. Sí, eso es mexicano. El personaje es mexicano, la historia en México se hay mucho desarrolla en prieto. México. Fue Colombia que lo editó. Lo editó. Okay. En México hay mucho negro. Hay mucho negro, pero no es un país ni de esclavitud, No, ni de nada, porque los indígenas son los esclavos. Pero es un pueblo colonialista. Sí, ellos tienen esa estructura. No, pero fue una colonia hasta 1910, que se libertó de España y perteneció a Francia, y hubo un rey y muchísimas cosas más. Sí, hubo un rey y todo. Entonces, claro, por eso que ellos se sienten la así. Revolución Mexicana. Entonces, Hidalgo. Esto no es editado en México, esto no es una aventura de Colombia. Esto es editado por una empresa mexicana que compró colombiana que compró los derechos y lo enviaba para acá. Y también en un momento de crisis, en el 80, a mediados de los 80, en el 84. Esto sobrevivió como hasta el 86 por ahí. Hasta el 86. 86, 87. Pero también estos paquitos también se adelantaban al futuro. Sí. Daban mucha luz hacia el futuro. Sí, hay unos de extraterrestres. Ahí hay de todo. Ahí hay en de el todo. 50. No. Que iban narrando cosas que tú la estás viendo Pero ahora mire, en el cine. Este es el número 298. Entonces, de estos se editaron 300 y pico. Sí. Número quizás hasta más. Y él hace... Bueno, las historietas se denominaron el noveno arte antes. Esas son denominaciones comerciales. Eso es denominaciones comerciales. Eso no pasa más de ahí. Porque algún nombre hay que darle a lo que consume la gente. Y los que se ponen a estudiar eso como fenómeno de comunicación. Entonces, esos son términos comerciales. Lo único que yo sé es que eso se convierte en una adicción, igual como uno espera una serie. El próximo capítulo nuevo. Eso es una telenovela que usted no la ve todos los días y que venía quincenal. Que venía aquí. Don, ¿y por qué usted dice que lo que leen eso no crece? El problema de la lectura es que eso tiene una etapa de leer. ¿Usted cree? ¿Cómo que sí lo creo? Yo creo. Un ejemplo de eso, de que tú llegaras a eso después de los 15 o eso. Pero si uno se en quiere un fenómeno divertir. es diferente. Pero si tú llegas a eso a los 9, a los 10 años, que tú aprendes a leer con eso. Sí. Y aprendes tu imaginario, se desarrolla a partir de esas historias, no de grandes libros, porque todo el mundo no tenía acceso a grandes libros. Tú leías un capítulo, 3 líneas, de un tipo que te recreaba una novela famosa, como de Alejandro Dumas, pues, o un cuento famoso. Entonces, la persona, después de que tú te hacías un adolescente, 14 o 15 años, ya tú esa lectura la obviabas, la dejaba de lado, en mi caso. Y la dejas tú de lado sin darte cuenta. Aunque un muchacho de 15 años en esa época no es el muchacho de 15 años de ahora. No. Entonces el muchacho de ahora es mucho más adulto desde el punto de vista de desarrollo. Y tú no conseguías un libro. Entonces, si yo compraba 10 pesos de Paquito y traía una loma, como decían, y lo subía en la parte alta y lo abría en un burro y lo leía, no era lo mismo. ¿Tú ves? Pero con 10 pesos yo no compraba un libro. Porque mira aquí, Los Tres Chiflados. Los Tres Chiflados son una serie que han sido famosos en la televisión.
fueron Míralo, famosas. míralo ahí. Que el problema es que las series norteamericanas que se pegaban, las llevaban Al cómic. al cómic de una vez. Una cosa traía a la otra. No sé si en Estados Unidos, pero sí sé que en América Latina y en México lo pasaban. Sí, eso es famoso, los tres chiflados. Todos vimos los tres chiflados. Pero también había algo de Alejandro Dumas. No, sí, mira, clásicos infantiles. Ajá. Llevaban todos los cuentos infantiles a Paquito. Hizo una A serie, Paquito también. estas son aproximadamente como 70, 80, pues me retengo yo de cuentos infantiles. Claro, aquí están los tres gigantes, Caperucita. Sí. Era una forma más De divulgar la gran asequible. literatura llevada a eso. Algunos gran literatura. Por ejemplo, leyendas para que tuviera al alcance de todos. mexicana, peruana, que son los que tienen la leyenda pesada, la peruana, la mexicana, que hay una mezcla rara ahí, fueron llevadas también al cómic. Y personajes llenos de misterio. Los mexicanos y los peruanos son los que más tienen tradiciones peruanas. Primero, el horror. Las historietas. Sí, pero también se trataba de ir contaminando a las personas, porque también esas historietas tenían anuncios dentro. Sí, habían unos anuncios y también habían unos cupones No, de propaganda, sí, de mucha propaganda de correspondencia, que como ahora la gente escribe por internet para que le manden cosas, tú podías por ahí pedir cosas. Pero yo pedí un día una cuestión por ahí y yo me convertí en el correo, no tiene quien le escriba. Cada vez que veía al muchacho de correo en su bicicletica que cruzaba por la calle, quería que se iba a parar a traerme el paquete. Y ese paquete nunca llegó. Nunca llegó. No llegó el paquete. Nunca llegó. No, eso era verdad, era a mí verdad. sí me llegó el paquete. Eso sí llegaba. Para aprender a hacer Tú enviabas el fotografía. dinero en un money order y eso llegaba. Porque Y también para aprender corte y confección. Y me mandaron todos los patrones y me mandaron también uno de fotografía, me mandaron todo. Sí, me Es más, mandaron. Hay un Paquito del coronel, no tienen que le No, eso escriba. fue ayer, eso de ayer, como quien dice. Eso fue ayer que se hizo. Yo estoy hablando de historia de los 50 y 60. 80, por ahí ya la cosa tenía otro, tan peligrosa como ese entonces, pero otro concepto. Pero también los paquitos tienen un trasfondo político también. Todo. Muy alto. El problema muy es que era- alto. Hábleme un poco de la propaganda. No, pero eso, mira, el key del asunto es que si lo que tú crees que es inofensivo en un paquito no es inofensivo para el Claro, futuro. Claro. La historia Claro. que te plantea, tú viviendo en un cuartico con 10 miembros de la familia y un paquito te dice como de Archie que todo el mundo vive en una casita individual, que sale de vacaciones, Con que va a piscina. Con donde- maletas, ropa de marca. No, la ropa de marca no se Había Sí, piscina, barbecue. porque Archie usted lo identifica como un rico. No, la ropa es bien vestido, pero no de Sí. marca. De marca viene después, aunque fuera de marca. No, lo que se ve mucho que se puede comer, que se pueden Bien divertir. vestido, pero tú crees que como ahora, que tú tienes 30 o 40 marcas, Sí. aunque te la ponga de abajo. Que hacían deporte. Entonces es eso. No, pero hay una marca Deporte de de pobre rico. y otra marca No, de deporte de rico. rico también. Y Los chinos todavía no habían invadido con marcas falsificadas. deporte de rico y comían también, hacían barbecue, mucho barbecue. No tenían cómo se comportaba la clase media, el tipo rico, el Exacto. norteamericano, el tipo de clase media, que salía de vacaciones, estaba en una escuela que no es, quizá habían dos aquí, de católicos ricos, de grandes colegios. Había una estructura, te vendían eso de Archie, por ejemplo. Tenían electrodomésticos como tocadisco y podían poner música Sí. y ver televisión. Entonces también teníamos a los héroes, porque habían héroes, Sí. héroes y antihéroes. No, el antihéroe, en el caso de Superman, el antihéroe era como el alter ego de él. En otro planeta paralelo a la Tierra, Bizarro se llamaba. Oye, qué ápero, oye, qué ápero. Bizarro. Por ejemplo, yo nunca leí un paquito de Batman. Batman no... De Batman y Robin, por ejemplo, yo no leí un paquito No, en los 60. eso estábamos hablando ahorita. Y yo le explicaba a usted que eso eran
Pero eso Batman no iba con la propaganda. no, eso es una explicación tuya. Eso, pero ven soy un acá. fanático de No, eso. no, no importa. Es una explicación tuya. Bueno, pero no es el papá y no es, los padres de Batman, no es el sistema que lo mata. Sí. Y él se convierte en una Por persona... eso le decía a Amable que no interesaba propagar a Batman ni propagar los otros personajes Es como que el no lo Guasón. veas como bueno, no lo veas como bueno, verlo como otra cosa. Por ejemplo, no existía la Liga de la Justicia. En los paquitos de la década de los 60, la Liga de la Justicia surge después, donde todos los héroes se reúnen para salvar la Tierra. No peleaban Sí. juntos. Ellos no, ellos todos eran individuales. Individuales, Y también era otra cosa. El popular Batman, voy que a Tarzán nunca lo han convertido en un superhéroe. Porque de la selva tú no puedes salir un superhéroe. Cuando iba para la Claro. ciudad, él tenía que volver a la selva a vocear Y- como un mono. ¿Tú ves? Y a enganchar una liana. Pero todos sabemos que él viene de una familia inglesa. No, que es de rico. Y que es un rico se perdió que allá. se perdió en la selva. Y él regresa a donde su abuelo, a donde su familia. Y se Sí. civiliza. Espérate, Y pero sí. mira, ahí ahora no recuerdo un paquito que no es de origen norteamericano, que es de un tipo que usaba una máscara y... Es inglés, un no, detective. no es un detective, no, que también tiene como un centro de operación en la selva, donde como una baticueva y tenía un paquete de cosas, que ahora no recuerdo el nombre, tú ves. Pero es que era un tipo también, porque eran ingleses, porque el aventurero por Sí. antonomasia es inglés. En el imaginario, no es un gringo, No. es un inglés que O va sea a civilizar. que Batman es del Inglaterra. 1940. Inglaterra fue que comenzó a comercializar los cómics. No sé, tú ves, es la referencia, porque, por ejemplo, este diálogo es de lo que ha significado el cómic para una, llamémosle Para generación. una generación. Que yo no conozco ninguno, conozco un par que leían. ¿Tú ves? Pero todo el mundo de una forma u otra leía un paquito. Leía un paquito. Pero Sí. Era lo llamativo. Miren lo hermosa de las ediciones. No son ediciones, sí. son a colores, de acuerdo al personaje, de acuerdo al paquito y al momento determinado. Entonces, lo que eso significó para el imaginario, para muchos escritores. Muchísimos amigos escritores me han dicho que eran grandes lectores. Y la evolución también de uno. De Paquito, tú pasabas a novelitas de vaquero y también a novelas rosas, que eran gráficas. Fotografías, que no eran de dibujo, eran españolas principalmente. Y también los paquitos que usted me decía ahorita, que usted pasó esa etapa, ¿no? En su momento. Pero los paquitos nunca han parado de evolucionar. Por eso hoy en día, y hoy en día es que hay más fans de los paquitos y más gente Te voy a friki. matar el gallo entre la funda, como dice un poeta. Ningún tiempo pasado fue mejor. Siempre el presente. Pero la característica del Paquito de aquellos tiempos, Sí. de 50 años atrás o 60, no es la característica de ahora. ¿Tú ves? Y si tú lo analizas, un muchachito con... Depende. ¿Usted conoce a Vendetta? No. Yo no le doy seguimiento a nada de eso. Yo le voy a mandar Paquito de hoy, gringo, para que usted vea qué evolución de los personajes. Pero te de la voy a poner un psicología. ejemplo. Pero lo del que Amable mensaje. quiere decir, vamos a ponerte un ejemplo. Ahora tú tienes mucha opción. Tú tienes más opción que el DH para... Antes ya la única opción que uno tenía era Era eso. Paquito. Gráfico, tú ves. Gráfico, así, Para en tú las tener un manos. contacto con lo que estaba pasando en un imaginario determinado. De Entonces, gente que te quería meter. lo más adulto, entonces leían novelitas de vaqueros, que también habían películas de vaqueros, porque era todo Tenían más correspondencia. con más correspondencia. Y las muchachas que ya eran más jovencitas, habían familias que le prohibían ese tipo de lectura a las muchachas. No, leían novelas rosas. Novelas rosas, que- donde era una prolongación del posible hogar y de posible novio o novia, principalmente eran las mujeres que leían eso, que podían tener. Pero no es lo mismo ahora. Que tú, le muchachito. prohibían a uno esas novelas rosas porque decían que no iban a contaminar y que te llenaban la cabeza De Ale Cucaracha. de ale cucaracha y de humo, porque siempre tú estabas esperando el hombre perfecto Ujú. y todas las cosas que había que hacer
como las novelas. Como la novela mexicana. Sí, y venezolana y colombiana y todas las novelas, los culebrones. Eso mismo pasaba también en estos formatos. Para nosotros, recibir eso es como ahora la gente, si a eso no llegaba a mi pueblo, cada 20 días llegaba, que era un señor que lo llevaba en una guaguita y lo llevaba a las librerías que habían allá, a 2 librerías, una cristiana y otra. Entonces todo el mundo estaba pendiente a eso. Si esto no llegaba, era una tragedia. Pero te voy a poner un ejemplo. En Bonao, que yo viví unos años. Eso era como la luz. Es una tragedia. Llegó la luz. No, en Bonao había una librería que se llamaba Roger, que quedaba cerca del parque, que él distribuía esos paquitos en los 70. Él distribuía muchos paquitos de eso. Entonces, Roger, pero ya en esa época, por ejemplo, ya yo no leía paquitos. Yo fui superando, pero también había paquitos de lucha libre, del Santo, Blue Demon, de todas esas cosas. ¿Tú ves? Toda la historia que se pasaba en películas y la lucha libre y la rivalidad que se creaba, se llevaba a los paquitos. Y eran paquitos, eran fotonovelas. Porque también el atractivo de la imagen, si un paquito, por ejemplo, aquí tenemos 3 chiflados, dibujo, pero posiblemente en fotografía, tú ves, que tenían a blanco y negro, a colores para la época, que todo el atractivo. Entonces, los canales de televisión no llegaban a todas partes. No existían. Entonces, cuando llegaba una cosa de esa, cuando llegaba un paquito o una novelita, es otro tiempo. Tú tenías la vida en la mano y tú la intercambiabas. Pero te voy a poner un ejemplo. Un par de años más tarde, que yo bajaba a comprar 10 pesos en la Mengual, en el Conde, de paquito, para un burro que tenía en la parte alta para vender. ¿Tú sabes cuántos televisores habían en el barrio? ¿Cuánto? 2. Y los 2 televisores estaban uno cerca del otro. Y no cobraban para ver. En una cobraban y en el otro no cobraban. Oye, ¿tú ves? Escucha. Uno cobraban un chele en la silla, y la mitad de un chele, que ni recuerdo qué es lo que era, en el suelo. Oye, te estoy hablando de los 70. En la silla y la mitad de un chele en el suelo. En el suelo, tú ves. Y se cobraba. Y en los pueblos también era así. El cine, ahí tú veías, por ejemplo, empezaba Ya Veneno en los 70, la lucha libre. Ahí tú veías Peligro en el Espacio, Tierra de Gigantes, serie de la época, tú ves. Eso era en la televisión. En la televisión. Reintel principalmente. Sí. Y un par de muñequitos. Siempre historia fantasiosa del espacio, porque el ir a la luna trajo como consecuencia desarrollar todo un imaginario que tenía que ver con el espacio, perdido en el espacio. Una gente que cogen para la luna y se pierden en un planeta, robot, todo eso, porque eso es lo que hace la ciencia ficción. Claro. Pero hoy tenemos tenemos de frente todo eso. Antes era una ilusión, una ficción, una imaginación, pero ahora o sea que Alan Moore adelantó. Alan Moore, un famoso caricaturista gringo, relativamente joven, 50 años, 60 años tiene. Él hacía paquitos del espacio, pero con teoría que él se le inventaba, que hoy en día se discuten esas teorías. Bueno, eso se parece a Julio Verne, sí, en el siglo XIX, que la distancia que él tiene en una novela es algo parecida a la que después se comprobó en la realidad. Exacto. Pero eso no es novedad, porque ¿quién es que tiene que inventar? El hombre que tiene que inventarse, eso no es novedad. Claro. Siempre la investigación, y no es que era que partía de la nada, lo único que él siempre estaba al día en la investigación que se divulgaban. Uh-huh. Y pertenecía a un país que estaba a la vanguardia en esos descubrimientos, porque eso no lo iba a hacer la República Dominicana. No. Entonces, ni Cuba, ni ningún país de América Latina. No, era gringo, porque recibían información. No, estaba la NASA recién fundada y un paquete de cosas, como se llamara en ese momento. Sí. Entonces, eso tiene mucho que ver con eso.
Pero sí, muchas cosas que fueron dibujadas y muchas cosas que aparecieron en los cómics se convirtieron en punta de lanza para la tecnología de este momento. Quiere decir, bueno, que le llegaría a un lector Sí. y ese lector comenzó a contaminarse a partir de una Claro. imagen. Pero hay una cosa que la gente no debe olvidar, que lo que más influyó en los paquitos a la persona, era en la vida diaria. También, era en la vida diaria, cotidiana. en las relaciones que la mujer esperaba en el hogar mañana. El tipo que leía eso por la razón que sea. ¿Qué es lo que despertaba? Porque cuando tú revisas cualquier historia de esa, en la adaptación, por ejemplo, de un cuento infantil, de Caperucita Roja, que hay uno por ahí, Sí. tú te das cuenta. Te podía agarrar un solo parlamento, una sola escena de Caperucita del cuento y hacerte un paquito. Y meterte muchísimas cosas. Que no es que se están transcribiendo el paquito, sino que el gancho es el título y la historia. Entonces, la mayoría de historias eran tontas y bobas. Lo único que tú no tenías la capacidad para determinar eso. ¿Tú ves? O de Roy Roger, o de Lassie, Rin Tin Tin, que Rin Tin Tin salva a alguien, que está perdido, que le lleva esto, el otro, cualquier cosa. O Que, humana, o o muy humana, muy también. humana. Eran muy humanas, eso es lo que yo pienso. Entonces siempre hay series donde hay perros, principalmente. Nunca hacen una de un gato que salve a la humanidad. Los gatos no se prestan a eso, son los Pero perros. por ahí unos paquitos, tú estabas hablando del paquito del gato Félix. De Félix, el gato Félix también. Yo particularmente leí mucho paquito. A mí me encantan los paquitos. La pequeña Lulú, por A mí me ejemplo. encantan la pequeña Lulú, pero también me gusta Mafalda. Todo, yo tengo No, todo. Mafalda tiene otro componente que no fue Paquito. Mafalda nació como una ilustración para... O historieta. Como una historieta con otra naturaleza. Una narración gráfica. Era más peligrosa, no. La época en que nació, Era Kino era muy había otra vaina que social y estaba pasando. política. Estaba pasando en Argentina y a nivel de América Latina. Mafalda tiene una dimensión que yo soy incapaz de definir ahora mismo. Y todos los personajes que se derivaron de ahí, de migrantes, hijos españoles, sultanos, y toda una mezcla ahí rarísima. ¿Tú ves? Y cada personaje, de acuerdo a las intenciones de Kino y de lo como fue desarrollándose, fue creando también su propia historia. Sí, pero dentro de un sistema político y social, ahí sí está bien marcado en Mafalda. En Mafalda está totalmente marcado eso. Recuerda que la década de los 70, una época dificilísima en Argentina. Kino terminó exiliado, terminó exiliado de Argentina. Él logró con Mafalda hacer un personaje fuera de todos los personajes que habían, fuera de lo común. Y dentro de lo común, político, social, porque esa eran las críticas. Y es una niña. Una niña criticona. Que está con observando. Una percepción criminal de todo. Exacto. Comenzando con los dos tontos de su papá y su mamá. Porque los tontos son los que paren genios. Los genios no paren anormales. Una niña sumamente genial. Tan genial que era desprendida de todo. Andaba buscando otras cosas, otros valores. Y una serie de muchachitos también tan inteligentes de acuerdo a la misma historieta, a la misma historia que se iban planteando. Sí. Entonces, Mafalda siempre, ahora tú lo lees y tú le encuentras una actualidad, algo tú le encuentras Mafalda de esa época. Yo tengo algunos Mafalda por ahí. ¿De qué año es Mafalda? De los 70. Mafalda, por ejemplo, no se publicó como Paquito, sino historieta ya como historieta. Donde se hacían secuencias, que salían en los periódicos, muchos periódicos allá de Argentina y después internacionales. Se tomó como personaje hasta para la económico. Ahí hubieron literatura económica que desarrollaban de acuerdo a eso. Inclusive para calificar el cine estéticamente. Aquí un cuentista, un cineasta famoso, comentador de cine, lo tenía para calificar. Para el tipo de película, si era buena o mala y eso. Entonces el personaje, el cómic, el dibujo, el personaje como historieta que nació, se playó de una manera terrible en ese sentido. Entonces el Paquito juega su función porque eso no depende de uno. Tú lo encontraste a él o él te encontró a ti.
y tú a partir de ahí empezaste a crear tu propia historia con él, hasta un momento determinado, como te dije. ¿Qué edad? 12, 13 años, puede ser 14, pero después la misma naturaleza te va cambiando. Si tú te quedas como lector de esto, tienes problemas. Yo conocí un señor, 60 o 70 años, que tenía una colección, parte de estos paquitos eran de él. Sí, hay una amplia comunidad de gente. Que él lo compraba siendo adulto y lo leía como adulto y lo coleccionaba. Pero es normal eso. No, eso no es anormal. Se supone que debió de generar leer libros más serios y no comprar. No, porque que se creó, donde se ha creado todo un movimiento alrededor de eso. Es que se creó ahora y siempre ha sido así. Pero el problema es eso, que tú no puedes llegar a tu casa y prender la televisión a poner una telenovela. Tú la puedes ver. Pero eso es lo que... Eso es lo que hacen mucho. Pero entonces, es lo mismo que tú haces irte a jugar dominó a una esquina con todos los viejos. Amable lo que plantea es que ya esta literatura, que después que tú eres un teenager o un joven, que ya debe pasar a leer textos más serio. Que te lleven a una pero vida más real. Si tú realmente perteneces a esta estética, claro, tú vas a morir leyendo eso y coleccionando eso. Y yo pero conozco muchísimas personas. Hay que abandonar ese tipo de lectura. Bueno, yo conozco muchísimas personas que es amante de esta lectura y no solamente eso, lo pide. Japonesa, china. Hay toda una comunidad mundial, de lectores. No es de enajenación. No es de que para que tú no pienses en lo que tienes que pensar. Bueno, es que es como le dije. Pero los que dibujan esto, ¿tú crees que son normales? ¿Tú crees que el tipo no, que inventa son friki? No, están tostados. Entonces, friki no tostados, están tan fritos en su cabeza. Entonces, un tipo y se comportan como muchachitos. Excepto con los cuartos que se ganan todos los millones de dólares. Ahí no son muchachitos. A mí me parece que la imaginación trabaja más en este tipo de propuestas. Porque fue la que te tocó. No, amable, porque es que tú ves también la televisión, eran los mismos muñequitos, y cuando llegaron en televisión, ya la imagen en movimiento, e incluso con el color, porque las televisiones eran en blanco y negro, y después llegaron el color, y cuando llegaron con imagen en movimiento, ya tú te divertías, pero era de otra cosa. Aquí tú tenías que imaginarte la mitad de la diversión. Bueno, el problema de eso... La otra ya tenía el resultado de tu imaginación. Ya lo que provocaba era un resultado que ya sea de una emoción. Aquí tú creabas todo un mundo. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. Todo un mundo. La evolución del paquito moderno ahora, José tiene uno por ahí, es la escasez de las letras, es la imagen. Entonces, van reduciendo cada día más la letra en el moderno. La persona que sería bueno que José le enseñara, le demostrara. Dibujo. Pero miren eso, miren la cantidad de literatura, de letras. Entonces, no era la imagen nada más. Había un discurso. Había un discurso, pero ese discurso no era bueno. Porque por el hecho de que yo me haya educado no significa que fuera bueno. Por ejemplo, yo geo un paquito de esto, de casualidad, le pongo la mano. Lo tengo como que hay que tener cosas para ver cómo fueron los tiempos y la evolución de uno. Y es incapaz de uno hasta de sentarse a leer una línea de eso. No importa cuál sea de eso. Hasta de lo que son ya clave en ese sentido. Inclusive los que llevan, como el doctor Quindare, que lleva una historia de la medicina, de la enfermería, de la obesidad. Bueno, pero hay series hoy que se llaman Emergencia. Tienen sus orígenes ahí. Hospital, qué sé yo qué, hay muchísimas. El doctor, como una que fue muy famosa. Hay muchísimas series que tienen que ver con doctores y con hospital y con problemas de médicos y enfermeras. Ese es el divertimiento, todo eso es válido. Y todo eso es válido. Lo que pasa es que antes tú lo tenías en tu mano y ahora tú lo tienes por una caja. Entonces, ¿cuál es la importancia? Las imágenes en movimiento. La caja, porque a la gente no le gusta leer. Entonces, es la imagen. La caja ahora es la como la gente no le gusta. Y la computadora. La gente no le gusta leer, la gente lo puede ver en su teléfono, lo puede ver en su computadora, lo puede ver en su televisión. Sí. Y no tiene que hacer mucho esfuerzo. Esto por lo menos
te despertaba los sentidos y una inquietud. Pero hasta Uno quería hacer un Paquito, uno quería inventar Paquito. Mira, pero yo no Picasso. quise nunca escribir un Paquito, pero yo siempre quise escribir una novelita de vaquero. Porque Ah, ya tenía más conciencia. Porque sí, eso mismo. entonces, para yo regalarle un juguete de educación a un muchachito, le prefiero regalarle una pistola, porque aunque sea le sirve para defenderse. Bueno, no, yo prefiero regalarle su Paquito, su No, cómic, entonces, su manga, era tú época, sabes. tú ves. Porque realmente, ahora yo Mira, teniendo Loraine. internet, teniendo todas las cosas que puede tener un joven y ahora, hay fanáticos Pero ahora es que hay fanáticos, de verdad. de esa situación. Ahora es que hay El fanáticos. problema de eso es que eso está dirigido. Eso no es porque tú quieres. Eso está dirigido. Sí, sí, Eso es verdad. Eso está dirigido. Eso no, tú no eliges nada. Pero en el sentido de uno, porque tú agarras 10 centavos Ujú. y comprar un paquito, o cambiar un paquito por menos de la mitad, o intercambiar con el amiguito ese paquito, que era atractivo, todo el mundo lo podía leer. Ahora cuestan más que los libros. No. Ahora tiene otra complicación. Las cosas se van complicando. Lo único que uno lo acepta como es. Igual que antes, eran de colección, igual, ahora se coleccionan también, pero antes también era lo mismo. Y si se te perdió un Paquito ajeno, eso era un terror, porque ¿a dónde tú le ibas a recuperar también? Mira, era muy difícil. Por ejemplo, todo. aquí hubo un libro que se aprendió a leer en los 70, que se llamaba Don Camilo. Ajá. Don Camilo, que tenía las historias tenían movimiento, no estaban estáticas, tú ves, tenían movimiento, muchísimas cosas, y era una especie de Paquito que se aprendía a leer. Todo hay que entender que cada época tiene su manera de llegar al conocimiento y de despertar la imaginación, y el problema radica en que usted se quede ahí, de que uno se quede ahí en eso. Eso pasa hasta con la gran literatura. El escritor que hoy es tu afán y tu desvelo, mañana tú no le pones caso. Pues la vida te manda por donde otro. Y te queda eso. Si te queda donde es escrito bien por ti. Don Camilo, mira, Don Camilo es un Paquito. Venezolano. Mira, y ahora me acabo de dar cuenta que estos modernos, don, que tengo, fueron editados en Argentina. Sí, pues son en América Latina la mayoría. Sí. Y los orientales son Los mangas. los mangas. Pero Es otra historia. te voy a poner un ejemplo. Si tú comparas a la Argentina de la década de los 50 y 40 a nivel de educación, México no le da ni por los tobillos. ¿Es verdad? No, ni por los tobillos le da México. Ni por los tobillos. Entonces, si el Paquito que yo no conozco, el argentino, porque no llegaba aquí no llegaba el Paquito argentino, pero sí llegaban los libros de las grandes editoriales donde tú ves los cuentos infantiles, Los tipo cuentos dedicados, de Argentina, que yo no de conozco Chile. uno de mexicano, tú ves, no conozco un Sí. estudio de eso, de una editorial que rivalice con Capeluz. En libros infantiles. Tengo antologías de la época que tú te lames los dedos de lo interesante que son. Sí. En investigación a nivel infantil. Y entonces perseguían otra cosa que los mexicanos, sin desmérito, que los mexicanos cerca de Estados Unidos. ¿Qué le agradezco yo a los Paquitos? La literatura. Hábito de lectura. Fue mi iniciación como lector de variedades. Tú ves. Además de que lo negocié por intuición. El hábito de lectura. Y fui escalando a otros niveles. De Paquito, de negociar Paquito, pasé a ser lector de novelitas de vaquero. Ken Luz, el Marcial La Fuente Estefanía, Kansas, todas las ciudades norteamericanas eran sujetos de una historia de eso, como ciudad. Pero el misterio está que se escribían en España. O sea, la novelita de vaquero venían inspiradas en el viejo oeste. Norteamericano. O sea, pero entre el viejo toda oeste. era
no era sobre la sociedad. Entonces, y habían tipos expertos escribiendo eso, que te escribían 60 y vivían de eso. Y escritores famosos. ¿Y cómo era que se llamaban los escritores? Marcial Lafuente Estefanía, que era un tipo, un vaquero así como el tamaño tuyo, José, vestido de negro, con 2 pistolas que le guindaban. Kane Lurge, que era un tipo bornachón, enamoradizo. A mí me gustaban más esas. Tú ves, Kane Lurge y Silver Kane. Tú ves, Silver Kane. Por ejemplo, Kansas, que se desarrollaban con los bisontes y todas esas cosas. Tú ves, en novelitas de vaquero. Porque los hombres eran los que leían. Era muy raro que una mujer leyera. No, las mujeres no leían eran novelitas los de vaquero. hombres que leían. El problema es como a mí me gustaba. Mira, es como te dije, las novelitas de vaquero era para el tipo de desempleado, que no tenía nada que hacer. El tipo que creaba un hábito. Entonces, el vago, un vago. Sí, era la mayoría un jugador. Un tipo que no tenía nada que hacer. Un estudiante de verdad no leía novelitas de vaquero. Tú ves. Si es que habían estudiantes de verdad en ese entonces. Tú leer una novela de un tipo que mata a 60 con 5 tiros. Tú ves un tipo que está enamoradizo, que persigue a un delincuente. Tú ves. Igual que la película de la vaquero. La misma cosa. Es lo mismo, pero en texto. Pero el tipo tenía una violencia porque se venía representada. Todos los ranchos de los pueblos, de cualquier sitio, le ponían un nombre o mexicano o de una película, de una novelita de vaquero. Toro Bravo. Entonces, La Ponderosa, que era de una serie norteamericana. Entonces, era un misterio que la novelita de vaquero la escribieran los españoles con todos los nombres norteamericanos y la desarrollaban allá cuando era con locaciones en Estados Unidos. Bueno, Amable nos prometió venir con los Paquitos. Sí. Y aquí vino con los Paquitos. Gracias, Amable, por estar con nosotros una vez más. Una vez más. Que no será la última porque tendremos otros programas pendientes contigo y a todos los cibernautas por acompañarnos una vez más en esta entrega de Marea Alta por Cabina 34 Radio. Este programa especial para todos los fans de los Paquitos, que yo sé que hay mucho. Hay una amplia comunidad de gente que hoy en día sigue los Paquitos, los cómics, las historietas. Y nada, nos despedimos de Amable y de sus Paquitos. Amable. Gracias a ustedes y, como siempre, muchas gracias. Ay, Amable si lo resume bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Marea Alta.